Bienvenidos a todos y todas. El video de hoy vamos a revisar los intervalos. En música, un intervalo o un intervalo se define como la distancia que existe entre una nota y otra, es decir, la distancia entre dos notas. Los intervalos tienen dos unidades de medida, el semitono y el tono, el cual corresponde a dos semitonos. Un tono es igual a dos semitonos. Es decir, que un semitono es la mitad de un tono. Para entender mejor este concepto, hay que considerar que entre una nota y la que está inmediatamente al lado, es decir, al lado izquierdo o al lado derecho, existe un intervalo de un semitono. Por ejemplo, entre la nota do y la nota do sostenido que está justamente al lado, hay un semitono. O entre la nota do y la nota si, que es la que está justamente al lado izquierdo, hay un semitono de distancia, un intervalo de un semitono. Con esta información nosotros podemos ir contando semitono por semitono hasta encontrar la distancia total entre dos notas. ¿Ya? Esto nos sirve, por ejemplo, cuando queremos encontrar la distancia entre dos notas que no están al lado. Eso es importante entender entonces que entre una nota y la que está al lado hay un semitono de diferencia. Por ejemplo, considerando las 12 notas que ya conocemos, sin importar desde el cual empecemos a contar, por ejemplo, podemos partir contando desde do, o en este ejemplo se parte contando desde la, ¿ya? Debemos encontrar entonces la distancia que existe entre la nota sol y la nota re sostenido o mi bemol. ¿Ya? Recuerden que estas notas tienen dos nombres. Hay que considerar que se debe contar hacia la derecha, aquí está el sentido de la cuenta, y si se acaban las notas, por ejemplo, desde el sol sostenido hacia la derecha no hay más notas, entonces nosotros debemos empezar a contar desde el inicio. ¿Ya? Esto se repite. Y si se nos acaban de nuevo, empezamos de nuevo a contar desde el principio. Entre una nota y la de al lado, como se dijo anteriormente, hay un semitono de distancia. Por lo tanto, les voy a pedir que puedan pausar el video en este momento y puedan hacer este ejercicio. ¿Ya? Les recuerdo, entre una nota y la que está al lado hay un semitono de diferencia, de distancia. Por ejemplo, entre mi y fa, que está al lado, hay un semitono de distancia. O entre el sol y sol sostenido, hay una distancia de un semitono. Así que pueden pausar este video ahora porque yo voy a seguir con la siguiente diapositiva donde les muestro cómo contarlo. Ya. Entonces vamos a partir contando desde el punto de partida que es nuestra nota sol. De sol a sol sostenido o la bemol, recuerden que es la misma nota, hay un semitono de distancia. Entre sol sostenido y la, aquí hice esta línea porque se me acabaron las notas, entonces tuve que empezar de nuevo desde el inicio. Entre sol sostenido y la hay un semitono de distancia. Entre la y la sostenido o si bemol, un semitono. Entre la sostenido y si tenemos una distancia de un semitono. Entre si y do, un semitono también. Entre do y do sostenido, otro semitono. Entre do sostenido y re, un semitono más. Y finalmente, entre re y re sostenido, tenemos otros semitonos. Ahora podemos contar cuántos semitonos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, la distancia total que existe entre el sol y el re sostenido es de 8 semitonos o de 4 tonos. Como se mencionó anteriormente, los intervalos son distancias entre notas y se miden en semitonos o tonos. Además, los intervalos reciben nombres dependiendo de la distancia que existe entre las notas. Por ejemplo, si entre una nota y otra existe un intervalo o una distancia de 7 semitonos, podemos decir entonces que de la nota
hasta la que estamos contando corresponde a la quinta justa de la nota desde la cual nosotros empezamos a contar. ¿Ya? Entonces, la nota hasta la cual nosotros estamos contando esos 7 semitonos de diferencia corresponde a la quinta justa de la nota desde la cual nosotros empezamos a contar. Aquí les presento una pequeña tabla que les puede servir de guía para que ustedes conozcan los nombres de los intervalos. Por ejemplo, si existe un intervalo de 0 semitonos, es decir, estamos ocupando la misma nota, contando la misma nota, entonces decimos que son notas que están al unísono. Cuando existe una distancia de un semitono, existe una segunda menor. Y así sucesivamente, hasta llegar a la octava, la cual es una distancia de 12 semitonos. Y la octava y la primera suenan igual, pero la octava suena más agudo. Entonces, los más relevantes, por lo menos por ahora, van a ser los siguientes. El unísono, que es bueno conocerlo, pero para armar acordes no lo consideramos como tal, pero el unísono. Luego la tercera menor y la tercera mayor, ¿ya? Cuando tenemos 3 semitonos de intervalo, este se llama tercera menor, y cuando hay una distancia de 4 semitonos, el intervalo se llama tercera mayor. El otro que es importante es la quinta justa, que es precisamente lo que encontramos en el ejemplo de la diapositiva anterior, en la cual existe una distancia de 7 semitonos entre una nota y otra. El resto de intervalos también son importantes, puesto que nos van a permitir construir otros acordes. Pero por ahora nos vamos a centrar en lo más básico. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Debemos encontrar el nombre del intervalo existente entre las notas do y sol. ¿Ya? Entonces debemos partir contando desde do, ¿ya? Desde do hasta sol. Y se cuenta en este sentido, es decir, de izquierda a derecha. Y si se me acaban las notas, empiezo desde el principio. Hay que considerar que los semitonos, vamos a leer textualmente la nota. Dice, se deben contar los semitonos entre ambas notas y ver en la tabla de la diapositiva anterior a qué intervalo corresponde. Es decir, en esta tabla, nosotros primero contamos los semitonos del ejemplo y después nos vamos a la tabla para ver cómo se llama el intervalo. Les voy a dar un tiempo para que ustedes puedan pensarlo. Ahí ustedes tienen que pausarlo, perdón. Yo voy a seguir en la siguiente diapositiva, así que cuando ustedes hagan el ejercicio, vuelven a darle play porque vamos a presentar el resultado ahora. Ya, por ejemplo, siguiendo el ejemplo, nosotros partimos contando desde do. Desde do a do sostenido tenemos un semitono. Desde do sostenido hasta re tenemos otro semitono. De re a re sostenido, un semitono. De re sostenido a mi, otro semitono. De mi a fa, otro semitono. De fa a fa sostenido, otro más. Y finalmente, entre fa sostenido y sol tenemos otro semitono. Si los contamos, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, tenemos en total una distancia de 7 semitonos entre la nota do y la nota sol. El intervalo que tiene una distancia de 7 semitonos se llama quinta justa. ¿Y cómo sé yo que se llama quinta justa? Bueno, puedo revisar la tabla que estamos mostrando ahora y buscamos dónde existen 7 semitonos. Y nos damos cuenta que para 7 semitonos el intervalo recibe el nombre de quinta justa precisamente. Es importante conocer los nombres de los intervalos y a cuántos semitonos corresponden, ya que la construcción de los acordes y la comprensión de las escalas depende en gran manera de esta información. Es fundamental que nosotros
conozcamos el concepto de intervalos y aprendamos a medir las distancias entre una nota y otra nota. Recordar que la unidad de medida es el semitono y el tono. Esto es teoría musical y ayuda en gran manera a comprender qué es lo que nosotros vamos a tocar en la guitarra, haciendo mucho más eficiente el proceso de aprendizaje, ya que nos va a abrir la mente y nos va a ayudar a comprender cosas que quizá nosotros ya conocemos en la práctica, pero no a nivel teórico. Esto ha sido todo por el video de hoy. En el próximo video vamos a ver lo que son las escalas. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós.